programa A Su Salud de Droguerías Alonso. Con nosotros nuestro médico director, el doctor Luis Fernando Ángel, también médico nutriólogo y mano derecha del doctor Javier Aristizábal aquí en la ciudad de Cali. Doctor, reciba mi saludo, bienvenido a este programa. Muy buenos días, Gerardo, muy buenos días para todos tus oyentes. Como siempre es un placer estar en compañía tuya y en compañía de los oyentes en casa. Y en casa nos están escuchando oyentes en el norte del Cauca, en todo el valle del Cauca, hasta en los municipios más lejanos como El Cairo, como Bando, como Cartago nos escuchan y por supuesto en la ciudad de Cali. Muchísimas gracias. Este médico de Droguerías Alonso se lo llevamos a sus municipios y lugares de trabajo y de residencia. Hoy vamos a hablar de un tema que, aunque es recurrente en este programa, cada día descubrimos nuevas cosas. Además, la ventaja es que como el doctor Luis Fernando Ángel es médico nutriólogo, cada vez hay nuevas cosas que hablarles y contarles sobre el colon irritable. Por supuesto, una dolencia de salud que tiene que ver mucho con la buena o mala alimentación. Doctor, ¿qué es lo nuevo que hay sobre el colon irritable? ¿Por qué el padecimiento de tantas personas? Bueno, Gerardo, el colon irritable ha sido una patología como muy controversial. Muchos gastroenterólogos de los añosos dicen todavía que el colon irritable no existe, que eso no existe. Y entonces, ¿ese cólico de qué es? Precisamente dicen favor. que no existe porque el colon irritable es un diagnóstico de descarte. Ya. O sea, para llegar a un diagnóstico de colon irritable tenemos que hacer todos los exámenes y que todos salgan bien. Entonces el gastroenterólogo revisa la colonoscopia normal, el coprológico normal, los exámenes de sangre normales, se mete allá y hace biopsia si quieren los intestinos y todo aparentemente está normal. Entonces, descartando todo, a los médicos no nos queda más que poner ese diagnóstico, un síndrome de colon irritable o síndrome de intestino irritable. Con muchos gastroenterólogos, como le digo yo, añosos, que superan los 60 años, que uno se encuentra o que dan charlas o que uno escucha alguna clase magistral de ellos, ellos siguen diciendo que esa patología no existe, o sea que no existe un colon irritable. Ahora bien, de unos años para acá, que se ha tratado de estudiar el colon irritable y encuentran que no hay nada orgánico en un paciente con colon irritable. O sea, ¿qué quiere decir que no haya nada orgánico? Que no hay ni pólipos ni divertículos, que no hay disbiosis, o sea que la flora intestinal está relativamente bien, que no hay bacterias. Entonces los médicos están tratando de revisar temas, por ejemplo, como algunas malas absorciones de algunos alimentos. Pero doctor, cuando hay colon irritable, si lo miráramos con el colonoscopio, ¿se vería el colon inflamado? Nada, Tampoco. no se ve nada. Ni eso, ni inflamación. No se ve nada. Entonces, cuando estudiamos a una persona con colon irritable, empezamos a revisar si hay alguna infección que sea la causante de las diarreas que nos dan, si hay alguna malabsorción que sean causantes de la inflamación que da, si hay pólipos o divertículos que sean causantes del dolor que da. A veces el síndrome de colon irritable puede producir inflamación, dolor, cólico, irritación, malestar, diarrea, pero por lo general ese paciente es estreñido, ¿no? Entonces, para buscar esas causas de estreñimiento, pues empezamos a buscar parásitos y algunas otras causas que puedan estar relacionadas con esos estreñimientos, un intestino lento, un megacolon, una enfermedad de Hirschsprung, pero entonces todo sale normal. Entonces ahorita y desde hace de pronto 20 años para acá, que dijeron, bueno, tampoco son malas absorciones. Es evidente que el paciente con colon irritable y episodios agudos no va a tolerar la leche, los lácteos, pero es
una malabsorción pasajera porque el paciente con episodio agudo de colon irritable tiene diarrea y al tener diarrea pierde las punticas de las vellosidades del colon, y en esas punticas es que está la lactasa, y la lactasa es la enzima que absorbe la lactosa. Si este paciente que sufre de colon irritable y está en un episodio agudo consume leche, no va a tener cómo absorberla, y esa leche pues va a producir inflamación porque las macropartículas de lactosa van a llegar directas a esa flora intestinal que está consumiendo los alimentos que no absorbimos arriba. Entonces va a producir toda una tonelada de reducciones metabólicas, esas bacterias de la flora intestinal. Bueno, pero entonces es una malabsorción pasajera, ¿no es cierto? Sí, y solamente por leche. Y si no no tomo leche, pues no hay problema. Entonces, patologías como la del colon intestinal, la del colon irritable, en este momento se están manejando. Si usted ve a un paciente con colon irritable en el servicio de urgencias, lo primero que le mandan es un antidepresivo. Puede ser tricíclico o puede ser inhibidor de la recaptura de serotonina. Entonces usted dirá, ¿y por qué le mandan antidepresivos? Claro, primera pregunta que me dicen. Es muy raro. Entonces, bueno, esto está vinculado porque el 90% de la serotonina, que es un neurotransmisor antiestrés, se ha encontrado que está en el colon. El colon es el que tiene el 90% de la serotonina. Y este medicamento es un antiserotoninérgico. Es un inhibidor de la recaptura de serotonina. Sí. Antes ayuda a que se produzca. Antes aumenta la serotonina. Entonces, se maneja con eso. ¿Con qué más se maneja? Bueno, algunas enzimas digestivas, algunos productos como la trimeutina, ¿no es cierto?, que ayudan como a la digestión un poquito, pero ¿cómo hay que hacerle una visión integral al manejo del síndrome de colon irritable? Y definitivamente hacer manejo integral del colon irritable. Hay un excelente, David Perlmutter se llama el médico, es un excelente médico, ha escrito libros, bestsellers, habla de que es muy posible que el 100% de las personas en el mundo seamos intolerantes al gluten en algún porcentaje, y que es probable que el porcentaje sintomático de intolerancia al gluten, que son los pacientes que hacen estos daños de estómago y dolores y todo esto, sea el porcentaje menos diagnosticado. Es más, aquí en Colombia no hay forma de diagnosticar una intolerancia al gluten, no hay exámenes para diagnosticar una intolerancia al gluten. Y es cierto que el gluten es una sustancia antinatural que causa demencias seniles, que causa daños cerebrales, que causa problemas metabólicos. Entonces, y que está en casi todos los alimentos industrializados. Y que está en casi todos los alimentos industrializados y en casi todos los cereales. Los únicos cereales que son libres de gluten es el arroz, el amaranto y la quinoa. De resto, todos los cereales tienen gluten. ¿Y cuál es la alimentación preferida de todos los colombianos y de todo el mundo ya? Pues los cereales. Entonces, bueno, a mí, ¿cuál es la visión integral del tema del colon irritable? Hacer una prueba terapéutica, siempre la hago, es lo primero que hago en mis pacientes con colon irritable, una prueba terapéutica al gluten, o sea, una nutrición antigluten por 10 a 14 días. Usted no se imagina la cantidad de pacientes que responden bien. Sí. Más de la mitad responden bien. Los que no responden bien, le hacemos manejo integral. ¿Qué quiere decir manejo integral? Ayudar con las emociones, porque está más que estudiado que el paciente con colon irritable, cuando se estresa, ahí mismo empieza la diarrea. Y cuando se deprime, ahí mismo se estreñe. Esto es directamente proporcional. Es directamente proporcional. Eso se ha estudiado mucho. El paciente con colon irritable no puede tener una mala noticia en casa, no puede tener un disgusto,
porque ahí mismo se empieza a inflamar, todo le empieza a caer mal. Entonces parte del manejo integral de un paciente con síndrome de colon irritable debe ser nutricional, hacer una prueba terapéutica al gluten, nutrición antigluten, y responda bien o no responda bien, siguen las señales de apoyo, las redes de apoyo. Entonces, manejo de estrés y ansiedad, hay muchos productos naturales que funcionan de arma importante terapéutica en este sentido, y no tenemos que llegar a fluoxetina, mitriptilina y estos antidepresivos que tienen otras consecuencias, que no se pueden suspender fácilmente porque generan adicción o dependencia, que tienen efectos adversos indeseados como el síndrome de retiro. Al momento de retirarlos, las personas caen en una depresión impresionante. Entonces los médicos en los servicios de urgencias no nos damos cuenta de eso. Doctor, pero hemos, digamos, acá... Dame un segundito, sí. Termino. Y a todo paciente con síndrome de colon irritable o con molestias gastrointestinales le estamos mandando fluoxetina. A todo, Gerardo. Es impresionante la cantidad de pacientes que... Y la cantidad de pacientes que ahorita tienen síndrome de colon irritable es una patología que se está multiplicando. A eso iba. Muchas personas sufriendo de colon irritable, pero podríamos, la manera de conclusión, aunque no se puede concluir nada por el momento, es que el mundo cada vez es más acelerado, es más competitivo, y eso nos pone más estresados y también más depresivos. Eso afecta el colon. Mucho. 2, la alimentación está llena de gluten. Uno ni se da cuenta que está comiendo gluten. Doctor, una pregunta, usted que es médico nutriólogo, ¿a quién diablos se le ocurrió colocarle gluten a todo? ¿Y por qué? No sé, y tampoco sé por qué, Gerardo. El ser humano, nosotros tenemos un nivel de perversidad increíble. El hecho es hacer plata, ¿no? El hecho es hacer plata. Ajá. Y como si fuera adrede, hacer daño. Sí. No me pregunte si ahí interviene la industria farmacéutica, que es la industria más poderosa económicamente hablando en el mundo, y la industria alimentaria, que le sigue los pasos, pero entre ellas dos se tienen que hablar, tiene que haber una conexión ahí, porque a los productores de alimentos cada vez les interesa más enfermarnos más. ¿Y quién gana plata enfermando, teniendo poblaciones más enfermas? La industria farmacéutica química, claro. Es difícil liberarse del gluten. ¿Cómo hace usted, doctor, para decirle al paciente no coma gluten? Porque, bueno, tendríamos que ir a consulta con usted, pero es que eso está en toda parte. Supremamente sencillo. Nada en cajita, nada en paquetes, nada en botellita, y restringir el consumo de cereales a esos 3: quinoa, amaranto y arroz. Eso sí se pueden comer. Súper sencillo, sí. Restringir consumo de cereales a esos 3, y cancelar todo lo industrializado, todo lo que venga en cajita, paquete, tarrito o bolsa. Y todo lo de panadería, ¿no? Todo lo de panadería. Porque aunque no está empaquetado, trae gluten. Obviamente, porque tiene el trigo, que es rico en gluten. Tremendo situación la que estamos viviendo. Por esa razón, creo yo, es que hay tantas personas sufriendo de colon irritable. Y así, doctor, de primera urgencia, de primera mano, ¿qué se hace cuando se tiene un colon irritable, o sea, un ataque? Por lo general, yo recomiendo suspender lácteos, brócoli, coliflor, salsas y bebidas gaseosas en ese momento del cólico. Lo segundo en ese momento es mejorar la flora intestinal. Lactobacilos liofilizados, bifidobacterias, hay muchas cosas. Bifidoalimentos hay, pero en el momento agudo es malo. Bifidoalimentos es los alimentos que consumimos. Habíamos hablado de simbióticos, probióticos y prebióticos. Los alimentos prebióticos son las leguminosas, frijol, lenteja, arveja y garbanzo. Pero en el momento de la crisis agudo, no. Ajá. Pero funciona muy bien como bifidoalimento, o sea, le da nutrición a las bifidobacterias para que nos nutramos de una mejor flora intestinal y que los alimentos se puedan procesar un poquito mejor. Y mire qué contradicción, doctor, ya para despedirlo. La persona que tiene colon irritable, ya cuando pasa la crisis, evita comer las famosas pepas, sí, porque cree que le va a caer mal, sí, antes le van a hacer un beneficio. En la fase aguda, no, pero al revés. En la fase normal le va a hacer un beneficio, inclusive por el contenido de fibra, no solo porque es bifidoalimento, sino por el contenido de fibra, porque la persona regularmente, con colon irritable, regularmente es estreñida.
Doctor Luis Fernando Ángel, médico nutriólogo de la Universidad de Barcelona, médico de la Universidad del Cauca y la Universidad Libre de Cali, médico director de Droguerías Alonso, lo hemos tenido aquí. Vamos a hacer contacto con las Droguerías Alonso para que nos hablen de esos probióticos, prebióticos y simbióticos. Y ahí podemos encontrar una herramienta para hacerle frente al colon irritable. Y por supuesto, consulta con el doctor Luis Fernando Ángel en 2 droguerías: Droguería Alonso del barrio Calima para los del norte y los del sur, Droguería Alonso del barrio Limonar. Teléfono 378-9999. 378-9999. Sé que van a salir adelante de este mal momento del colon irritable con el doctor Ángel. Doctor, muchas gracias. Gerardo, mil gracias a ti, mil bendiciones para ti y todos los oyentes. Después de esta pausa, regresamos.